La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Los dos monstruos, de Stanislav Lem. Hace muchísimo tiempo, en un lugar muy apartado, cerca del polo galáctico, existía un sextuplo sistema astral. 5 de sus componentes eran soles, mientras que el último era un planeta de rocas ígneas y cielo jaspeado, en el que surgió el poderoso estado llamado Argentio, o sea, de los plateados. Entre las negras montañas, en una inmensa y blanca llanura, se levantaban las ciudades de Ilidar, Bizmalia y Sinalost. Pero era mucho más hermosa su capital, llamada Eterna, que de día se parecía a un glaciar azul, mientras que de noche semejaba una estrella cóncavo-convexa. Unas altas murallas colgantes y llenas de edificios de calcedonia brillantes como el oro, la defendían contra los meteoros. Sin embargo, lo más soberbio de Eterna era el Palacio Real, levantado de acuerdo con una arquitectura negativa, pues los constructores no querían limitar el panorama ni el pensamiento. Se trataba de una construcción enteramente ilusoria y matemática, sin cimientos ni techos ni paredes. Desde el Palacio Real, la dinastía de los Energios imperaba sobre el planeta entero. Bajo el rey Treops, los siderianos asbeicos invadieron desde el cielo el país de los Energios. Con sus asteroides destruyeron la ciudad de Bizmalia y removieron su cementerio, infligiendo una gran derrota a los plateados. Hasta que el joven rey Yoraquio, poliarca casi sabio universal, mandó llamar a los astrotécnicos más famosos para que rodearan todo el planeta de un sistema de torbellinos magnéticos y de fosos gravitacionales en los que el tiempo discurría de un modo tan vertiginoso que cuando un agresor llegaba hasta allí ya habían pasado 100 millones de años o más y se convertía de puro viejo en polvo antes de poder siquiera contemplar el resplandor de las ciudades argentianas. Ese invisible abismo del tiempo y la red de torbellinos magnéticos defendían tan perfectamente los accesos al planeta que los plateados pudieron pasar al ataque. Entonces se lanzaron contra sus enemigos los siderianos y bombardearon su territorio con las blancas radiaciones de su sol, hasta que todo el país ardió en un terrible incendio nuclear. Así desapareció el planeta de los siderianos.
Tras esa guerra, la paz, el orden y el bienestar reinaron a través de los siglos entre los habitantes de Argentio, sin que nunca se rompiera la continuidad de la dinastía reinante, y cada Energio, al acceder al trono, el día de la coronación, entraba en el palacio subterráneo ilusorio y allí tomaba el cetro plateado de manos de su fallecido antecesor. Pues no se trataba ni mucho menos de un cetro normal y corriente, ya que desde hacía miles de años había grabada en él la siguiente inscripción: Si el monstruo es eterno, entonces no existe, puesto que son dos. Y si esto en nada te ayuda, destrúyeme. En todo el estado no había nadie, así como tampoco en la corte de los Energios, que supiera lo que esa inscripción significaba, pues el recuerdo de su creación se había perdido en la noche de los tiempos. Las cosas cambiaron tan solo bajo el reinado del rey Inistón. En esa época apareció en el planeta una criatura desconocida y gigantesca, que muy pronto se hizo famosa en los dos hemisferios por su espantoso aspecto. Nadie la había visto aún de cerca, pues quien a ello se hubiese atrevido jamás habría regresado vivo. Se ignoraba por completo la procedencia de aquella horrorosa criatura. Los ancianos afirmaban que se parecía a un gigantesco cangrejo y a una campana fundida en osmio y tántalo, y que había surgido tras la destrucción de Bizmalia, que no se había reconstruido. Los ancianos aseguraban que ciertas fuerzas malévolas y sombrías duermen entre las antiguas rendijas magnéticas y que en ellas se esconden, en los metales, unas corrientes que con solo tocarlas pueden desencadenar unas tormentas espantosas, y entonces, en medio de un ruido chirriante de metal retorcido, en los cementerios surge de entre el mortal silencio de los huesos un ser inimaginable, ni vivo ni muerto, que solamente sabe hacer una cosa: sembrar la destrucción. Otros ancianos afirmaban que la fuerza de la cual el monstruo nacía se reflejaba, al igual que en un espejo cóncavo, en el núcleo niquelado del planeta, y concentrándose en algún punto, espera hasta que a tientas los esqueletos metálicos y las carcasas decrépitas se arrastran hacia ella. Entonces nace el monstruo. Sin embargo, los sabios se burlaban de esas historias que consideraban meros cuentos de viejas. En cualquier caso, el monstruo asolaba el planeta. Al principio habitaba las grandes ciudades y solo atacaba a las poblaciones aisladas, arrasándolas con sus llamas blancas y lila. Pero el monstruo iba envalentonándose cada vez más, y pronto lo vieron desde las mismas torres de Eterna, asomando su espinazo en el horizonte, parecido a la cima de los montes, y reflejando los rayos del sol en sus gigantescos flancos de acero. Una expedición salió al encuentro del monstruo, pero de un solo soplo éste convirtió a los guerreros en puro vapor. Los habitantes de la capital estaban aterrados. El rey Inistón mandó llamar a los sabios, que estuvieron meditando noche y día, juntando sus cerebros para mejor analizar el problema
y estos proclamaron que solamente con ingenio era posible aniquilar al monstruo. Así que el rey ordenó que el gran cibernador de la corona, el gran aridinámico y el gran abstraccionista conjugaran sus conocimientos para elaborar los planes de un electroser capaz de lanzarse contra el monstruo. Pero los tres especialistas no se ponían de acuerdo y cada uno defendía su propio concepto. Por eso construyeron tres ingenios. El primero, de cobre, era grande como una montaña, hueco y pesado, lleno de inteligente maquinaria. Durante 3 días llenaron de plata líquida sus condensadores de memoria. Descansaba en medio de una selva de andamios y la corriente silbaba dentro de él como 100 cataratas. El segundo, de mercurio, era un gigante dinámico. Se lanzaba con una velocidad vertiginosa contra cualquier objetivo, con unas formas tan cambiantes como las de las nubes aspiradas por una tromba de aire. El tercero, que había sido construido de noche por el sabio abstraccionista, según unos planos secretos, nadie logró verle siquiera. En cuanto el gran cibernador de la corona terminó su obra y cayeron los andamios, el gigante de cobre se estiró y los techos de cristal temblaron en toda la ciudad. Poco a poco fue poniéndose de pie, enderezando sus rodillas, y el suelo se estremeció, y cuando se incorporó totalmente, su cabeza quedó oculta más allá de las nubes. El gigante comenzó a recalentarse hasta que en medio de un tremendo silbido las nubes se despejaron y apareció reluciente como el oro rojo, y mientras caminaba sus pies hundían el pavimento de rocas de las calles. Bajo su visera, el gigante de cobre tenía 2 ojos verdes y un tercero cerrado, que podía derretir las rocas sin más que entreabrir sus párpados escudos. Con unos pocos pasos se perdió lejos de la capital, resplandeciente como una llama. 400 argentianos, cogidos de la mano, apenas si podían dar la vuelta a una de sus huellas, semejantes a un barranco. Desde las ventanas y las torres, a través de los cristales y desde las almenas de las murallas de Eterna, contemplaban cómo iba desapareciendo bajo la luz crepuscular, cada vez más pequeño, hasta que sólo apareció del tamaño de un habitante corriente de Argentio. Pero entonces solamente lo divisaron desde la cintura para arriba, encima del horizonte, puesto que las piernas desaparecían de la vista en la convexidad planetaria. Transcurrió una noche tensa y desapacible, pues todos creían oír los ecos de la batalla y ver los rojos resplandores de la lucha, pero nada hubo de todo eso. Solo al alba el viento llevó hasta Eterna un ruido semejante al de una tormenta lejana. Y nuevamente reinó el silencio en el día soleado. De pronto pareció que estallaban 100 soles y sobre Eterna cayó una enorme cantidad de fragmentos ardientes. Los palacios se desmoronaban, los muros saltaban a pedazos, sepultando a los desventurados que gritaban pidiendo auxilio. Era el gigante de cobre, que volvía, pues el monstruo lo embistió y lo despedazó, lanzando sus restos a través de la atmósfera.
Así volvían sus restos derretidos, convirtiendo en cenizas la cuarta parte de Eterna. Fue una derrota terrible, pues durante 2 días y 2 noches siguió cayendo del cielo una lluvia de cobre. Entonces fue en pos del monstruo el veloz robot Testamercurio, que se creía indestructible, puesto que cuantos más golpes le daban, más duro se volvía. Los golpes no lo deterioraban en lo más mínimo, sino que por el contrario lo consolidaban. Por el desierto llegó hasta la montaña del monstruo y al divisarlo se lanzó contra él por la vertiente rocosa. El monstruo lo aguardó sin siquiera moverse. El fragor del combate estremecía el cielo y el suelo del planeta. El monstruo se transformó en una blanca muralla de fuego y el robot se convirtió inmediatamente en un negro abismo que se lo tragó. El monstruo lo atravesó de parte a parte y con sus aladas llamas se volvió y arremetió nuevamente y otra vez atravesó a su adversario sin dañarlo. Rayos violeta estremecían las nubes, pero era imposible escuchar su estruendo por el ruido ensordecedor de la batalla de los gigantes. Al darse cuenta que así no conseguía nada, el monstruo se aplastó, convirtiéndose en un espejo de materia. Cualquiera que se encontrase frente a él se veía, pero no en simple imagen, sino en realidad. Testamercurio se vio en aquel espejo y arremetió contra sí mismo, pero naturalmente le era imposible autovencerse. Así estuvo luchando 3 días enteros, y tal era la potencia de sus golpes que se volvió más denso que la piedra, el metal y que todo lo que no sea el núcleo de una enana blanca. Y luego él y su imagen se hundieron en las profundidades, dejando únicamente entre las rocas un cráter que inmediatamente comenzó a llenarse de roja y resplandeciente lava surgida del interior del planeta. Nadie logró ver al tercer electroguerrero cuando salió para el combate. El gran Abtraccionis y físico de la corona, al amanecer se lo llevó en la palma de la mano a las afueras de la ciudad, y abriendo su mano, sopló, y su robot levantó el vuelo, rodeado únicamente por la inquietud acumulada en el aire, sin ruido, sin dejar la más pequeña sombra bajo el sol, como si no existiera. En realidad era menos que nada, pues no había surgido del mundo, sino del antimundo, y no estaba formado de materia, sino de antimateria. De hecho, ni siquiera de esta, sino de sus probabilidades, ocultas en ciertas fisuras espaciales, hasta el extremo de que los mismos átomos lo evitaban, igual que las montañas de hielo evitan las briznas marchitas que se mecen sobre las olas del océano. Llevado por el aire, voló hasta dar con el reluciente cuerpo del monstruo, que caminaba como una larga cordillera de montañas de acero, con la espuma de las nubes chorreándole por el espinazo. Golpeó el duro y templado flanco del monstruo, abriendo en él un sol que se oscureció inmediatamente y se convirtió en la nada, extrayendo de la roca una nube de acero gaseoso. El guerrero la traspasó y volvió a lanzarse contra el monstruo, que empezó a estremecerse, lanzando unas llamas blanquecinas que se convirtieron inmediatamente en cenizas,
quedando solo el vacío. El monstruo trató de cubrirse con el espejo de la materia, pero el electroguerrero Antimat, que así se llamaba, lo atravesó y se apartó. Entonces el monstruo mostró su cabeza, ya que en ella llevaba sus radiaciones más duras, pero así tampoco logró nada. El coloso se volvió a estremecer y, destrozando las rocas, convirtiéndolas en nubes de blanco polvo de piedra, escapó en medio del estruendo de una avalancha, dejando en su huida unas huellas de metal derretido, de escorias y gases volcánicos. Así escapó el monstruo, pero no iba solo, pues Antimat lo alcanzó en los flancos, atacándolo con redoblado ímpetu, hasta que el aire se estremeció y la bestia se volatilizó en el horizonte y el viento dispersó sus vestigios. Los habitantes de Argentio acogieron la noticia con gran alegría, pero en ese mismo instante un ruido estremecedor comenzó a oírse en el cementerio de Bizmalia. En el recinto donde yacían las chapas comidas por la herrumbre, la chatarra de cadmio y de tantalio, allí donde hasta entonces el viento silbaba entre montones de hierro retorcido, empezó a percibirse un tenue movimiento, semejante al de un hormiguero incesante. La superficie de metal mostraba un resplandor de llama azulada. Los armazones comenzaban a enrojecer y a ablandarse, como sacudidos por una fiebre interna. Empezaban a unirse entre sí, injertándose, soldándose, y una masa chirriante surgió, dando forma a un nuevo monstruo similar al anterior. El monstruo, sembrando la destrucción, luchó con Antimat y sucumbió. Pero ya estaban naciendo nuevos monstruos en el cementerio, y el pánico cundió entre los argentianos, pues ya sabían cuán terrible era el peligro que los amenazaba. Entonces el rey Inistón entendió el significado de la inscripción grabada en el cetro. Rompió el cetro plateado y de él escapó un trozo de cristal del peso de una aguja que comenzó a escribir con fuego en el aire. Y aquella escritura incandescente reveló al rey y a su consejo el origen del monstruo. En medio del resplandor del aire, el cristal escribió y les explicó que todos ellos eran los lejanos descendientes de un ser que hacía ya miles de siglos había engendrado el propio creador del monstruo. Y ese antiguo creador del monstruo no se parecía a las criaturas racionales de cristal, de acero o de oro, ni a nada de lo que vive y está hecho de metal. Pues dicho ser y todos sus semejantes habían salido del océano y construyeron unas máquinas que, por ironía, llamaban corderos de hierro, y que sumieron en la más espantosa esclavitud. Como carecían de la fuerza necesaria para rebelarse contra los hijos del océano, las criaturas metálicas volaron por el espacio, huyendo de la esclavitud hasta el archipiélago estelar más alejado. Argentio no era más que un grano de arena perdido en el desierto. Pero sus antiguos amos no se olvidaron de los libertos, que llamaban insurrectos, y nunca dejaron de buscarlos a través del cosmos, recorriéndolo de este a oeste de la muralla galáctica y del polo norte al polo sur.
y dondequiera que descubren a los inocentes descendientes del primer Cordero de Hierro, en los soles oscuros o claros, en los planetas ardientes o helados, se valen de su maléfico poder para atormentarlos. Así ha sido, así es y así será. Y para los desgraciados descendientes de aquellos antiguos y esclavos corderos de hierro, no hay salvación ni perdón, ni pueden escapar a la espantosa venganza que convierte sus ciudades en un desierto estéril a través de la despiadada furia destructora del monstruo. Por fin se apagó la ardiente inscripción y los dignatarios se quedaron mirando al rey, pálido como un muerto. Guardaron silencio largo rato, meditando, y luego tomaron la palabra, diciendo: «Rey de Eterna y de Erisfenia, señor de Ilidar, de Sinalost y de Arcapturia, guardián de los bancos de arena del sol y la luna, háblanos». «Lo que necesitamos no son palabras, sino una acción definitiva», replicó el rey Inistón. Se estremecieron los miembros del consejo, pero una voz contestó: «Tú lo has dicho», respondieron los miembros del consejo. Entonces el rey Nistón le dijo al gran abstraccionista: «Cumple con tu obligación». Y cumpliendo aquella orden, el gran abstraccionista pronunció la terrible palabra cuyas vibraciones llegaron hasta las honduras planetarias por las rendijas del aire, y entonces el cielo jaspeado se estremeció y las torres se vinieron al suelo. En las 77 ciudades de Argentio se abrieron otros tantos cráteres blancos, y en los continentes destrozados, abrasados por las llamas, triturados por la tremenda vorágine de las negras fuerzas desencadenadas por la terrible palabra, murieron todos los plateados habitantes de Argentio. Y un gran sol iluminó no ya el planeta, sino un torbellino de negros nubarrones que fueron disipándose lentamente, arrastrados por la tormenta destructora. En el vacío, hendido por unos rayos más duros que las cosas, se aglutinó luego una tremenda y vibrante chispa, y desapareció. Las ondas destructoras alcanzaron al cabo de 7 días el lugar donde, negras como la noche, esperaban las naves que surcaban el vacío. «Lo conseguimos», dijo el creador de los monstruos a sus compañeros. «Dejó de existir el estado de los plateados. Nada queda de Argentio. Ya podemos irnos». En medio de las tinieblas, las popas de sus naves comenzaron a escupir llamas y huyeron por el camino de la venganza. El cosmos es infinito y sin fronteras, y tampoco tiene límites su odio, y cada día, cada hora, puede alcanzarnos.